Y hay un personaje, pues que ese sí lo conocemos, hoy nos vamos a identificar todos, no al nivel que él lo vivió, gracias a Dios, espero que no pase eso, y que también él no lo sabía, pero Job fue un personaje, los que no hemos leído, los que hemos leído la Biblia, pues es el que, si lo vemos así, más, digo, después de Cristo, porque el que sufrió toda injusticia y todo oprobio y vergüenza sin merecerlo, fue nuestro Señor Jesús. Pero de los pocos personajes, o podríamos así como catalogar, de desgracia o injusticias que le ocurrieron, como en segundo lugar, si así lo pudiéramos ver, pues un personaje de la palabra, un hombre que vivió hace mucho tiempo, fue Job. Y ahí ya sabemos cómo ocurrió esto, que dice la palabra que, digo, para contextualizar esto, Dios dijo, pues hay gente que me ama. Y el diablo dijo, bueno, pues hay gente que te ama porque les das todo, porque tienen todo. Pues así que, ¿cuál es el mérito? Entonces le dijo el diablo, en pocas palabras, a Dios, Job te agradece y te busca, pues porque tú le das todo. Pero a ver, si tú le quitaras bendición, yo creo que él no te buscaría y no te amaría como dices. Entonces el Señor le dio permiso al diablo de que tocara la vida de Job. Y para no hacer largo la historia, que ya la conocemos, pues al final pierde todo. Pierde no nada más posesiones, que eso te mueve mucho. O sea, perder algo que te cuesta, pues o aunque no te cueste, si a mí hoy me regalan un carro, que me gustaría que me regalaran uno como el que trae ver, que ya nada más desafortunadamente ahorita nada más lo probé ahorita para subirlo a la grúa y que se acomoda. Pero te lo regalan, obviamente que te lo roben o que te lo choquen, pues te va a doler, vas a decir, ay, pues cómo, pues es mi carro. Imagínate, bueno, eso es lo material, pero ahora pierdes esposa, pierdes hijos, pierdes todo. Imagínate el golpe, pues obviamente es muy fuerte. Entonces, en Job capítulo 1 declara en el versículo 21, cuando empieza a venir la desgracia a la vida de Job, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto lo citan las personas. Las personas citan esto. Pues si Dios lo da, ya te lo quito. Pues Él sabrá. Dios sabrá. Pero Job era un hombre entendido de Dios y cuando empezó la aflicción en su vida, que no fue a causa de su pecado, a causa de su maldad o a causa de errores, él comprendía esto. La vida me la dio Dios, yo salí del vientre de mi madre, cuando Dios me dio la vida sin nada y sin nada me voy a ir. Y sí, hoy pierdo en lo material, pues el Señor sabrá. Por eso, y glorificó a Dios, dice, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces hoy lo que quiero predicar, iba a continuar en esa línea de predicar de la misericordia, que es el rasgo que Dios nos pide que amemos. Lo veíamos, Dios quiere tres cosas básicamente en el hombre que lo ama, en la mujer que lo ama. ¿Qué? Justicia, misericordia y juicio, que juzguemos justamente. Justicia, misericordia y juicio. Pero la Biblia dice que amemos misericordia. Pero hoy quiero, por lo que está pasando y por la situación que ocurrió, pues mencionar esto. Hoy la palabra es Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y en este versículo, pues Job empezó a experimentar esa aflicción y dice, el nombre del Señor sea bendito. Y empiezan a venir cosas a su vida que no son para nada agradables. Les decía, al final, su esposa le llegó a decir, antes de que faltara su esposa, o sea, que perdiera todo, o sea, él sí perdió literalmente todo. Su esposa, antes de que perdiera todo, le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Ya? O sea, ¿yo para qué quieres buscarle como el lado bueno a las cosas o quieres ser optimista cuando no está pasando algo así? Y eso es algo que nos cuesta trabajo entender. Pensamos ahora que los que estamos aquí, que nos hemos entregado a Cristo, que la gente a veces piensa, es que un cristiano es alguien sumamente optimista, o es una persona súper optimista. Y no es que seamos súper optimistas, porque la gente, ¿cuál es el mensaje que te da en el mundo? La gente siempre te dice optimismo. Ve todo con buenos ojos, lo que decíamos, la primera de Optimistas, ¿no? Capítulo 2, versículo 1, échale ganas, todo el mundo dice, échale ganas, no pasa nada. No, sí pasa, si hay tragedias, si hay desgracias, hay injusticias, porque Jesús dijo, en este mundo vamos a tener aflicción. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Hay dos factores para no entrar
tan a profundidad, pero que lo conocemos. ¿Por qué hay aflicción en este mundo? Uno, por nuestro propio pecado. Al yo desconectarme de Dios, y cuando digo pecar, no es que yo mate a alguien, o no es que yo viole a alguien. Cuando yo me desconecto de Dios y ya no hago la voluntad de Dios, peco y va a venir la consecuencia en mi vida. ¿Qué es? La consecuencia automática, muerte. No voy a poder experimentar lo que Dios es. Y hoy que estábamos cantando, que dijo hace un momento Bere, y que yo vi que mi esposa se gozó, yo me gocé, estábamos gozándonos cantando, porque no depende la alabanza a Dios de instrumentos, no depende de si sabemos tocar o no sabemos tocar, no depende del lugar, depende de nuestro corazón delante de Dios. Y te gozas, y si Pablo lo hizo, estando en la cárcel, en un lugar húmedo, en un lugar de enfermedad, en un lugar de muerte, en un lugar de miseria, en la cárcel, que las cárceles ya le hemos mencionado en la antigüedad, pues no, si hoy te deprimes en una cárcel, cuando estás ahí teniendo todo frío, hasta preguntaban, no, y ahí, no sé si comentó Nancy o Grecia, dice, ¿y ahí le dan cobijas? Le digo, pues sí, pero pues ahí te duermes en el piso, o sea, realmente, o sea, no te vas a dormir en un colchón, ¿verdad? O sea, ahí te duermes en el piso y pues ya es lo más básico y pues precario. Pero aún así, sí, en este tipo de lugares, hoy se deprime uno, porque si entras, a mí cuando, ya sabes que me tuvieron, y entras hacia el lugar y dices, ay, caray, pues así, si te sientes mal, y dices, oye, pues yo no soy un criminal. Y se siente uno como, no, pues es injusto, ¿cómo me detienen? Y ya llegas allá al lugar todo frío, todo mal, y pues todo el mundo se le cae y eres uno más, un hombre más ahí. Pues sí te pega. Pero los grandes hombres de Dios, cuando confiaron en el Señor y caminaron, pues no fue nada sencillo. Y Job aquí, digo, eso no se compara a perder todo, pero viviendo cosas nosotros que son injustas, pues sí te empiezan a pegar, no es nada agradable, pero les decía Pablo, con el ejemplo que tenía de Pablo. Él en la cárcel escribe la carta que dicen de mayor gozo en la Biblia, que es Filipenses. Y aquí, bueno, siguiendo en el ejemplo de Job, Job sabía que, y a él también había escuchado y le habían compartido, y él creía que Dios era el que daba la vida y Dios es el único que la puede quitar. Dios es el único que tenía el control. Él lo sabía. Pero hasta ese momento, en la vida de Job, por lo que podemos ver, pues todo marchaba, digámoslo así, bien. Todo marchaba bien. Y hubo un momento, ha habido momentos en nuestra vida donde todo ha marchado bien. Yo recuerdo momentos cuando la familia estábamos todos completos, y yo completos cuando mi mamá estaba todavía entre nosotros, que no estaba con el Señor. Yo decía, pues estamos bien, papá, mamá, en su momento, ¿no? Mis hermanos bien con sus familias, yo haciendo mi familia, y hubo una etapa así como de mucha bonanza. Y digo una etapa porque fueron años donde pues todo bien. Pero de repente, pues, el curso natural en esta vida, como les decía, ya sea por nuestro pecado, o por el pecado de alguien más, y las consecuencias, y lo natural de este mundo, pues va a haber aflicción. Va a haber aflicción de uno u otro tipo, que hoy lo voy a mencionar en la palabra de Dios, básicamente en algo que ya conocen, pero que quiero que notemos de parte de Dios y que tengamos y vivamos un cristianismo real, un cristianismo, muchas gracias aquí a la hermosa edecana, asistente, que lo entendamos de parte de Dios. Y aquí en Job, para después brincarnos a donde quiero que veamos las palabras de nuestro Señor Jesús, en Job capítulo 2, ahí un poco adelante, cuando vamos a ver ahí en el 7 para ver el contexto, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo, no una vecina, no una persona ajena, una persona extraña, su esposa, dice, hombre, tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, ya nos vino la desgracia en lo material, ya perdimos familia, o sea, hijos, y ahora ya te enfermas, pues ya, maldice a Dios y ya muérete. Ese gran consejo, ¿quién se lo dio? Su esposa, su mujer le dijo esto. Y él le contesta, Job, imagínate, yo creo que de ese momento uno puede decir, no, pues yo confiaré en el Señor. Ya perdí mis hijos, ya perdí mis cosas materiales. Y ahora me enfermo, me sale una sarna, y no nada más en una parte de mi cuerpo, en todo el cuerpo tengo ese malestar. Se daña el órgano más grande del cuerpo humano, que es ¿qué? La piel. Se daña, y ahí él se agarra un palo y se empieza a rascar. Y ahí su mujer dice, no, pues ya es el colmo de los colmos. ¿Qué le dijo su mujer? Dice, ¿aún vas a confiar en tu Dios?
O sea, aún retienes tu integridad, o sea, aún vas a decir que Dios es bueno, que Dios está con nosotros. Entonces ahí le dice, malícelas y muérete. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. O sea, estás hablando como una más, no como alguien de Dios. En lugar de decir, vamos a confiar en el Señor, vamos a orar, vamos a depender de Él y que Él nos ayude en esta enfermedad, en esto que nos está pasando. Job le dice, tú estás hablando como cualquier mujer que no conoce a Dios. Fatuo, ¿qué es? Tonto. Como cualquier necio, como cualquier tonto. Y dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y aquí está hablando, pues, en una cuestión que de manera superficial podemos entender que Dios tiene cosas malas que nos da. Y aquí podemos, a lo mejor se puede generar un poco de ruido, decir, ah, caray, pues Dios nos da cosas buenas y cosas malas. Pero aquí Job, en ese conocimiento que él tenía de Dios, dice, bueno, pues si eso viene a mi vida, y tú estás dando a entender que viene de Dios, pues yo recibo lo que Dios me mande. Si es algo bueno, lo recibo, pero también, si es algo malo, ¿acaso no lo recibiré? O sea, yo voy a ser selectivo y voy a decir, esto sí lo tomo, esto no lo tomo. Y entonces dice aquí, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, él siguió confiando en Dios. Pero en esta cita, ¿por qué quiero mencionarlo? Porque a veces eso pasa. Y lo comento por lo del día de ayer. Uno puede decir, ¿eso fue bueno, fue malo? Pues en realidad es malo en el sentido de que pues, te echa a perder un paseo, te echa a perder un tiempo familiar, te pasas corajes, pasas momentos de miedo, pasas momentos de ira, pasas momentos de tristeza, momentos donde a mí cuando me ha pasado este tipo de situaciones, pues digo, ¿y ahora por qué pasó esto? O sea, analiza uno y dices, bueno, a ver, ¿en qué pequé? ¿Qué hice mal? O sea, y empiezas a analizar y dices, no, pues no me cuadra, ¿por qué está pasando esto? No entiendo. De hecho, en mi vida ha habido 2 o 3 cosas que le digo, pues no entiendo por qué han pasado. Muchas sí las entiendo porque sé que es mi pecado, pero otras cuantas, algunas cosas que son pocas, sí he pensado, digo, bueno, ¿esto por qué ha venido? Si no lo hicimos mal, no lo hice mal, no quise ahí pasarme de listo, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Pero aquí entiendo lo que Job dijo. Pues lo que venga, sea bueno o sea malo, y si Dios lo permite, a eso se refería a Job. Si Dios permite cosas buenas o cosas malas, yo las voy a recibir. ¿Y por qué nada más decir, recibo nada más lo bueno? Y decir, lo bueno nada más si lo tomo y lo malo no. Porque esa actitud de todo el mundo no te lleva a superar nada. Porque si uno dice, no, por ejemplo, ayer, negar una realidad del problema que está pasando y de la situación, no, es que eso no lo recibo. Que hay gente que falsamente enseña eso, ¿no? En las congregaciones, eso no lo recibo, lo rechazo en el nombre de Jesús. Pues aunque lo rechaces o no lo recibas, te está pasando y hay algo que hacer y tienes que confiar en el Señor. Entonces, en lugar de decir, pues no lo recibo, hey, me dio gusto ahorita que comenta Bere, ¿no? Pues ahí Dios me dio pan, me dio gracia. Y es más, hasta a veces hasta puedes compartir ahí la palabra. Y a lo mejor puedes decir, pues está loco, ¿no? Está loca, ¿cómo? Y se pone a compartir o a dar gracias. Pues si no le está pasando nada agradable. Pero ese es el corazón de un creyente. Señor, lo que venga, pues lo recibo. Porque sé que tú estás conmigo, tú tienes el control. Y quiero nada más que lo tomemos muy claro de la palabra. Esto lo hemos leído mucho recientemente, la semana pasada, la semana pasada, no esta, sino la pasada, estábamos viendo ahí con el grupo de las señoras y les explicaba esta realidad que a veces no la entendemos, pero que viene ahí en Mateo 7, que ya lo conocen, pero que pasa desapercibido a veces, hasta que ya nos pasan problemas. Y que es una enseñanza real de nuestro Señor Jesús. En Mateo 7, en el versículo 21, ahí ya le conocemos también esta historia. Mateo 7:21, no, perdón, en el 7:24. Dice los 2 cimientos. Está muy sencillo, esto se los va a leer tal cual porque es muy corto. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Hasta ahí quiero leer. Entonces, aquí está el ejemplo de lo que nos pasa hoy, a lo que estamos aquí, estando en Cristo o no estando en Cristo. Y eso tiene que ver con lo que vivió Job. Job no era un hombre especial. A veces creemos, y ese es un mensaje que se ha predicado porque quieren atraer a la gente y de una manera equivocada. Y hoy no buscamos a Dios porque Dios es el genio de la lámpara mágica que nos va a dar lo que queremos. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? Ven a Dios, Dios te lo va a dar. ¿Qué necesitas una mujer? Dios te va a dar la mujer. ¿Qué necesitas un esposo? Ven a Dios, Él te lo va a dar. ¿Necesitas que tu matrimonio sea restaurado? Ven a Dios, Él te lo va a restaurar. ¿Tienes hijos rebeldes? Ven a Dios, Él va a hacer que tus hijos entiendan. ¿Estás batallando con un vicio? Ven a Dios, Él te va a quitar el vicio. ¿Necesitas una empresa? ¿Quieres ser empresario? Ven a Dios, Él te va a dar la empresa que tú quieres. ¿Necesitas una carrera? Ven a Dios, Él te va a dar una carrera. Lo que tú sueñas, ven a Dios y Él te lo va a dar. Ese es el que ahora se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es lo que quieres? Ven a Dios, Él te lo concede. Ese es básicamente el mensaje. Que ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es: ven a mí y arrepiéntete, y yo te concederé la vida eterna. Pero hoy nos gusta y siempre queremos escuchar algo agradable. Y a veces las profecías y lo que la gente habla en las congregaciones, casi o en general, es como los horóscopos. A mí me da risa, ¿no? Por lo que sea que escucho desde antes, pues lo leías ahí de curiosidad en las revistas, que era lo común cuando tú las veías. Ya sé como que se perdió ya un poco eso de los horóscopos. Pero en la televisión antes también salía el Walter Mercado o alguien por el estilo, los horóscopos, y ahí nunca he escuchado que digan: ¿sabes qué? Tú que eres Sagitario, Capricornio, mañana te va a ir mal. O sea, esta semana no es tu semana y vas a padecer. Eso nunca lo escuchas en los horóscopos. Te dicen: no, tu número de la suerte es tal. Esta semana a los Sagitarios van a viajar, y puras cosas padres que te ilusionan. Como si la vida así fuera color de rosa. Ahí nunca te mencionan que algo malo va a pasar en tu vida. Jamás. Yo jamás, y no tengo 10 años, yo jamás he escuchado nada de los horóscopos que sea negativo. Nunca. Nunca. Siempre todo tu número de la suerte y lo que te va a ir, y te va a venir dinero inesperado. Esta semana te va a venir un dinero que tú no esperabas. Una persona que tú anhelabas ver, esta semana la vas a ver, o este mes. Y los astros se alinean para traerte puras bendiciones. Pues pasa a veces lo mismo cuando se predica un evangelio que no es el de Cristo en las congregaciones. Dios te va a bendecir, José Luis, y Dios te va a dar todo lo que siempre has soñado. Pues obviamente se va a emocionar, va a decir: pues qué bueno. Pero hoy tienes que dar una poderosa ofrenda para que esa fe se vea que el Señor te va a bendecir. Y así se maneja básicamente. Me emociono, sí, Dios me va a dar todo lo que quiero y todo va a estar bien. Pero no te dicen la parte real. Que para que todo esté bien y para que Dios tome control de tu vida, ¿qué se requiere que hagas? Pues que le obedezcas a Cristo. Si tú no le obedeces a Cristo, si yo no obedezco a Cristo, jamás Dios va a tomar el control de mi vida. Jamás. Y aquí hay muchas enseñanzas. Si Dios está en tu barca, si Dios está en tu vida, y muchos ejemplos que podemos ver. Pero hoy, y para ser puntual, con los dos cimientos. Hay dos tipos de personas en las congregaciones y en todos lados. Los que oyen a Cristo, lo que decía hace un rato, y le hacen caso, y dicen: no hay mejor consejera a veces, y momentos donde mejor te habla Dios y te habla gritos, que dicen que la aflicción. Por eso a veces hay que dar más gracias por la aflicción, porque te vuelves a Dios de todo corazón, que cuando te va bien. Entonces, hay dos personas: una que escucha, y como dicen, le entra por una, y le sale por la otra. Y dice: sí, qué bonito, tengo que obedecer a Dios, tengo que conocerlo, pero se me olvida, no hago nada. Y hay otra que escucha y dice: no, tengo que aplicarlo porque quiero la bendición de Dios, que Dios tome control de mi vida. Y entonces el Señor dice: hay uno que es el que escucha y no hace, insensato, porque es tonto no tomar el consejo de vida. Y eso lo hemos hablado. Si ayer, ¿sabes qué? No te vayas... si alguien nos hubiera hecho una profecía que la creyéramos: no te vayas por esa avenida porque ahorita va a venir un loco que se te va ahí a estampar. Entonces, ahí puedes decir: no, pues eso está inventando. Pero si nos hubieran dicho: no, es que sí, yo sé que eso va a pasar, pues sería tonto irte por ese lugar porque dices: oye, pues yo no quiero que me pase nada, que haya algún percance. Pues así pasa. Dios sí nos dice a través de la palabra: no te vayas por ahí, no hagas esto. Pero como dicen, ahí vamos, como decía mi mamá, ¿no? Como el borras. Y ahí vamos como el borras,
a recibir los golpes innecesariamente. Porque de por sí vienen golpes, pero qué necesidad de que sea innecesario y estar padeciendo y sufriendo innecesariamente. Porque también la palabra habla, y eso también lo menciona, hay ocasiones que queremos sufrir, pero si dice, si la voluntad de Dios así lo requiere. Pero dice que haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios y hay que padecerle, pues hay que padecerle. Pero aquí los dos cimientos, lo que quiero que notemos, porque eso se nos va mucho, y Dios nos ha hablado, me ha hablado recientemente aquí a través de Mateo. Esto dice en el versículo 25, dice al hombre que edificó su casa sobre la roca, y bueno, la enseñanza para ya no irnos a repetir todo esto, la roca que representa es Cristo. Cristo es la roca, es el fundamento firme, y todo lo que edifiquemos obedeciendo al Señor y confiando en el Señor no va a venir a ruina. Y aquí se refiere también a una ruina eterna, no nada más en este mundo algo efímero, algo pasajero, sino no vamos a venir a ruina. Pero dice ahí en el versículo 25, al que es prudente, escucha y hace, dice, descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos. Tres cosas, descendió lluvia, ahí dice, vinieron ríos y soplaron vientos. Descendió lluvia, y aquí lo hemos hablado, ¿qué representa esa lluvia? La lluvia cae del cielo a la tierra, pruebas, viene la lluvia, son pruebas. ¿Qué pruebas van a venir a tu vida, a mi vida? No sé, pero van a venir pruebas. Van a venir ríos. ¿Qué representan los ríos? Los problemas cotidianos. O sea, un río que se caracteriza que va fluyendo y es continuo. Está en movimiento, es continuo. Vienen los ríos, los problemas cotidianos. Lo hemos dicho, se descompone una cosa, se descompone otra, y que lo decimos aquí en México mucho, la frase, si no es Chana, es Juana. O sea, dices, pues ya todo aparece, y de repente, si no falla una cosa, falla otra. Como hace un momento que estábamos, que no había pasado, eso se los digo. Y que fallan, por ejemplo, el sonido. O sea, cosas cotidianas que pasan. Ya se descompuso esto, ya se ponchó una llanta, ya me robaron no sé qué cosa, ya me abrieron el carro. Pasan cosas cotidianas. No estamos exentos, vienen los ríos, que son los problemas cotidianos, y luego dice, y soplaron los vientos. Va a venir tiempos de tentaciones a nuestra vida. Representan esas tentaciones. Va a venir tentación a tu vida, a mi vida, y eso va, dice aquí, y golpearon contra aquella casa. O sea, va a haber esas situaciones que van a golpear contra tu vida, van a golpear contra mi vida. Pero si yo me entrego a Cristo, obedezco a Cristo, confío en Cristo, Cristo es el que va a hacer que mi vida no caiga en ruina. Cristo. Y a veces parece, una vez también lo predicaba como a las palmeras, parece que ya estamos en la lona y que de allá no nos vamos a levantar, pero cuando Cristo es nuestro sustento, te levantas otra vez y a seguir. A lo mejor ya golpeadón, medio mocho a veces, porque pues sí pasan cosas, pero sigues firme en Cristo, porque Cristo es tu sustento. Pero está el otro caso, cualquiera que me estas palabras, si no las hace, le compararán a un insensato que edificó su casa sobre la arena. Ya conocemos también esa enseñanza. ¿Qué representa la arena? Lo que no es Cristo. Una religión, mi propia prudencia, consejo de mi abuelita, todo lo que no es Cristo, que a veces se parece porque el consejo de la abuelita a veces se parece al que Cristo dice, pero si no es el de Cristo y no le hago caso a Cristo, pues es arena, eso se mueve, hasta con el viento se levanta y eso se mueve. Pero fíjense lo interesante, ves al hombre que está confiando en el Señor, que ama al Señor, y al que no. Y al que ama al Señor le vienen menos cosas que al que no ama al Señor. No, dice en el versículo 27, descendió lluvia, vienen las pruebas, y vinieron ríos y soplaron vientos. Exactamente lo mismo al que está en Cristo que al que no está en Cristo le va a venir a su vida. Exactamente lo mismo, va a tener que batallar con pruebas, problemas cotidianos y las tentaciones. Va a venir lo mismo. Y eso es lo que a mí me costó trabajo en mi caminar con Dios a veces entender, porque de momento nos hacen creer que somos el especial tesoro de Dios y que como yo no hay ninguno, y que si yo no le hago caso a Dios, pues Dios se va a poner triste porque yo no le estoy haciendo caso a Dios. Dios sigue siendo Dios, yo le haga caso o no le haga caso, yo le dé la gloria o no le dé la gloria. David entendía esto, dice, ¿quién es el hombre? Para que te acuerdes de él y tengas memoria. O sea, ¿quiénes somos delante de Dios? Sí somos especiales porque como cada uno de nosotros no existe nadie, Dios ahí también muestra su gracia, su poder, su soberanía, su deidad, su divinidad. Pero
tú y yo somos como un grano de arena en el mar. Y somos especiales, pero si yo le quiero hacer caso a Dios o no, Él va a seguir siendo Dios, Él va a ejecutar su voluntad, Él va a seguir teniendo control. Lo importante es que yo le dé el control de mi vida, para que mi vida no venga a ruina, para que yo no venga a desgracia, a miseria. Y lo repito, lo importante es lo eterno. Porque como decía Bere, esto es efímero, esta vida que estamos viendo, yo ahora lo palpo de primera mano, ahora que partió mi mamá, y lo menciono porque es algo que marcó mi vida. Ella decía, algún día, ella siempre nos comentaba a todos, algún día se acordarán de mí, se acordarán de lo que yo les dije, y se acordarán, mira, pasamos este tiempo, se acordarán de los viajes, por eso le gustó que viajáramos, se acordarán de las comidas que yo les hacía, algún día se acordarán. Y yo decía dentro de mí, eso dice mi mamá, pero pues, a veces yo decía, pues se dramatiza. ¿No te das cuenta que sí? Hoy estamos, mañana quién sabe. Por eso el Señor nos dice, hazme caso, porque si tú me haces caso vas a vivir sabiamente. Y no importa en qué situación o condición estés o en qué circunstancia, en cada circunstancia tú me puedes dar la gloria. Y tú puedes entregarme el control a mí. Y si tú me lo entregas, vas a padecer, sí, injusticias, porque en este mundo hay injusticias. Yo sé que cuando ha pasado 5 injusticias, yo también he quedado, Señor, y también que vengan tus ángeles ahorita y les dan una paliza a todos estos pecadores, impíos, ¿no? Pero, pues ahí es donde tienes que aprender a confiar al Señor. Aunque en este momento no te siento, yo sé que tú estás conmigo. Y tú eres el que da aliento a mi vida, tú eres el que me da esa esperanza, ese gozo. Y pasa, pero el momento es duro. Y yo sí he orado así, Señor, pues en este momento, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué todas esas injusticias? O sea, ¿dónde está tu protección? ¿Dónde está que tú mandas ángeles y acampan alrededor de mí, a los que te temen? Pero el Señor tiene control, tiene cuidado. Porque este mundo, lo vuelvo a repetir, yo me tardé tiempo en asimilarlo. Sí lo había leído. Porque pues, al final no soy yo una excepción para que a mí no me pase nada. Y ve la vida de todos los hombres de Dios, los que realmente amaron al Señor, pues pasaron cosas que yo no he pasado y que deseo no pasar. Muchos pasaron, vemos la vida de José hace poco. Oye, te venden fuera de tu familia muchos años, el vivir esa situación de perdón que para mí, después de Cristo, es la más poderosa de perdonar a tus hermanos que te vendieron, que tenían envidia de ti. Ves la vida de David, lo que padeció, andar escapando de situaciones de muerte, o sea, es tan difícil las situaciones, no era de que todo fue bien sobre hojuelas, todo bien, no pasa nada. Todos, de una u otra forma, por su pecado, sus tentaciones, las pruebas, los problemas, sucumbieron. Lo decíamos, el hombre más fuerte en la palabra de Dios registrado, Sansón, por no entregarle a Dios el control y su corazón, sucumbió ante una mujer. El hombre más sabio se enalteció, Salomón, y también sucumbió ante las mujeres, por darle el control a las mujeres. Por eso hay veces que dicen, ¿no? El mal del hombre pues es la mujer. Pero pues no es así. Un hombre conforme al corazón de Dios, igual vio una mujer hermosísima, y dijo, no, esa mujer la quiero. Y después comete asesinatos. O sea, los grandes hombres de Dios sucumbieron, cayeron. Entonces cuando tú ves todo eso, dices, Señor, pues mi confianza está en ti, y de alguna u otra forma Dios va a permitir, y eso sí, que tengas muy claro, Dios va a permitir cosas a tu vida, pero cuando Dios las permite es para que tú confíes en Él y te des cuenta dónde está tu corazón, porque Dios ya sabe dónde está tu corazón, dónde está mi corazón. Pero a veces queremos, sí, yo confío en ti, Señor, yo confío. Y ahora sí puedo dar muestra de que en situaciones que he vivido en mi vida, digo, mi confianza estaba en el Señor. No me he echado para atrás. Como dicen, a la hora de la hora no he salido una gallina, que me echo para atrás, ya no quiero, y voy a llorar, y ya Dios no está conmigo, y voy a caer en depresión, y me voy a alejar del Señor. No, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Ha habido cosas fuertes, cosas que sí nos han sembrado, que me han sembrado. Y digo, Señor, ahora entiendo que es Él. Entiendo que es Él. Pero lo que debe quedar claro es eso. No creamos que estamos en Cristo y no nos pasa nada. No, sí nos pasa. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que estamos sobre la roca. Y si estamos sobre la roca, y el Señor lo dice, estamos sobre Él, estamos en su mano. Y nadie los arrebatará de mi mano. Es más, que nos ocurra un accidente y perdemos la vida, pues vamos a estar con el Señor. Eso lo entendía Pablo, que es fácil decirlo, ¿verdad? Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para mí el vivir es Cristo
Filipenses 1:21, y el morir es ganancia, sí, pero en el momento, Señor, sálvame, yo no quiero morir, y ten misericordia. Pero nuestra confianza está en Dios, y tenemos que aprender a desarrollarlo, porque no es fácil. Entonces, ahí lo importante es eso. Hoy podemos decir, pues hemos vivido cada uno como bien nos ha parecido, pero hoy, ¿qué quiere el Señor y cuál es el Evangelio? El Señor Todopoderoso ya dio la vida por nosotros, ya entregó todo, ahora dice, entrégame tu vida, si no quieres venir a ruina. Y no es una amenaza, no es para que tengamos miedo, sino para que entendamos que lo que venga a nuestra vida, bueno o malo, como lo cataloguemos, porque cuando vienen cosas que no nos agradan, pues lo catalogamos como malo. Pero los grandes hombres de Dios han dicho eso, si algo, lo vuelvo a repetir, si algo te mueve a los pies de Cristo, agradece. Y eso a lo mejor no es algo bueno. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser un percance, puede ser la pérdida de un ser amado, no sé, pero si eso te mueve a Cristo, Señor, gracias, porque esto me está moviendo a conocerte más, a entregarme a ti, a realmente vivir para ti. Y también mencionaba, y lo hemos mencionado los jueves ahí con los hombres, para un creyente también debemos tener esperanza. Para un creyente, esta vida es todo el infierno que vamos a vivir. Pero para uno creyente es todo el cielo. Entonces que aproveche el que no está en Cristo, porque es todo lo que va a poder disfrutar humanamente hablando. Pero dice también la palabra, y ahí en Pedro, nada lo mencioné para ir terminando, ahí en Pedro, que ya lo conocemos, hasta hay un canto de esto, pero pues para que lo veamos ahí en la palabra, más el Dios, 1 Pedro 5:10, que ya se lo saben, de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, ese es el llamado. ¿A qué te ha llamado Dios? A su gloria eterna en Cristo. Pero para tú vivir en la gloria de Cristo, necesitas entregarte a Cristo, obedecerlo, amarlo más que todo. Lo comentábamos, lo predicaba también hace tiempo, y que lo hemos predicado muchas veces, del joven rico. En esa historia le dice el joven rico, un hombre moralmente bueno, religioso, educado, no sé qué negocios tenía, pero era rico, no sé si era heredado o no, pero era el joven rico, se acerca a Cristo y le dice, maestro bueno. Y Jesús, como vio su actitud y conoció su corazón, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. O sea, si me estás llamando bueno es porque me reconoces que soy Dios. Y le dice él, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y ahí ya le dije, ¿qué necesito para ser salvo? Jesús le dice, guarda los mandamientos. En el otro evangelio le dice, los mandamientos sabes. Se remite Jesús a, ¿quieres la vida eterna? Sabe los mandamientos. Y al final el joven rico, pues el primer y gran mandamiento, que es amar a Dios, que comienza con no tener dioses ajenos, pues no lo cumplía. A lo mejor sí cumplía entre comillas los otros, pero el amar a Dios por sobre todas las cosas y no tener dioses ajenos no, porque al final amaba más el dinero, o amó más el dinero que a Cristo, y se descalificó. Pero aquí dice la palabra, 1 Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ahí es lo que no nos agrada, ¿verdad? Ese pequeño espacio que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después que hayáis padecido. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo, en la palabra, unos hombres, Moisés fue 40 años, otros 13 años, yo no sé cuántos, pero de que se va a padecer, se va a padecer. Pero la palabra, ¿por qué dice un poco de tiempo? Porque ¿qué es esta vida comparada con la eternidad? Y la tendencia lo vemos en esta propia vida, en esta vida que estamos experimentando todos. Pues realmente si lo analizas, todas las bendiciones que Dios te da son mucho más que los males que hay en esta vida. O sea, realmente los que estamos aquí, la mayoría hemos experimentado mucho más bendición que males en esta vida. Pero ahí dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que es el proceso que Dios quiere en nuestra vida, lo que está haciendo en nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor? Perfeccionando su obra en nosotros. Que nuestro corazón cada vez se entregue más al Señor, que tengamos un anhelo genuino de obedecer a Dios, de amar a Dios, porque entendemos que en eso está la plenitud del ser humano, de cada uno de nosotros como hombres, en Cristo, en obedecer, en hacerle caso, en tener esa relación con nuestro Dios, no nada más como de un amo con un sirviente, sino de decir, Él es mi Padre ahora porque estoy en Cristo, y como mi Padre y ahora como hijo, yo anhelo amar a mi papá, anhelo amar su palabra, obedecerlo, hacerle caso. Quiero tener parte con Él. Pero Dios nos está perfeccionando y Él
también nos está afirmando, y también Él en los momentos de debilidad que hace el Señor, nos fortalece. Y ahí dice, y establezca. ¿Por qué? Pues porque Él tiene propósitos. Yo sé que al día de hoy, hoy lo menciono con Bere, pues porque Dios tiene propósitos en su vida y lo que ella nos ha compartido, Dios la va a usar y la va a bendecir, pero que hoy su corazón realmente ame al Señor y que sea en cualquier circunstancia, como dicen, en las buenas, en las malas, y como Job dijo, nada más recibiremos lo bueno, no, vamos a recibir todo, confiando siempre en el Señor Jesús, confiando, sea cual sea la situación, sea cual sea el problema, la tempestad, lo que venga, grande, pequeño, Señor, lo recibimos y sabemos que tú eres el que nos fortalece, sabemos que tú estás detrás de todo. Y si tú eres hoy mi Dios, yo sé que estoy en la roca y no voy a venir a ruido. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a dar Dios la respuesta? ¿Cómo Dios va a dar esa ayuda? Es decir, a mí me ha pasado que a veces en el momento digo, no, pues ya, ¿dónde está la respuesta? Pero ya después entiendes y dices, no, sí, Dios sí dio respuesta. Dios sí obró. Dios sí responde. Pero a veces pasa también como con Lázaro. Dices, no, pues esta situación ya está podrida, ya apesta. Ya no hay nada que se pueda hacer. Pero al final, ¿quién tiene la última palabra? El Señor. El Señor es el que tiene la última palabra. Y si Él determina algo, lo va a hacer. Si Él dice que sí, es sí, aunque digamos que no. Y si Él dice que no, aunque tú quieras que sea así, y como dicen, hagamos ir como aroma y teatro, va a ser, ¿no? Por último, y acabando de ir con lo que citó el pastor, vamos a Isaías, para acabar. Isaías 41:10. Hay esperanza en Cristo. Fundamentemos nuestra vida en la roca. Todos aquí podemos decir, para cada uno en nuestra condición y a veces en nuestra situación, pensamos que nuestros problemas son los más complicados, más difíciles, pero cuando a veces ves a gente que realmente ha padecido por causa de Cristo y ves la Biblia, no, pues yo no he padecido nada. Mis problemas, como dicen, me estoy ahogando, así como ahorita, que buen ejemplo, ¿no? Me estoy ahogando aquí en un vaso de agua. ¿Sí? Mis problemas no se resuelven. Y gracias a Dios, lo que sí yo agradezco mucho, que ayer lo mencionábamos y orábamos, pues y no nos pasó nada, no le pasó nada físicamente. O sea, realmente también los daños materiales fue mínimo. O sea, realmente fue más todo la injusticia que hay en este mundo y la burocracia que lo que realmente que pasa, porque pues, desafortunadamente vivimos en un mundo corrompido, en un mundo corrupto, porque está muriendo sin Cristo. Entonces, bueno, dice ahí Isaías 41:10, que Isaías ya lo saben, no temas. Y alguien dice, y los que han aquí se han puesto a los que les gustan las estadísticas de la Biblia, que dice, no temas para cada día del año. Y uno puede decir, bueno, pues ¿por qué Dios repite tanto no temas, no temas? Porque somos miedosos. ¿Y por qué somos miedosos? Pues hay una lógica, pues porque no nos hemos entregado a Dios y no conocemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre. Y si supiéramos realmente y confiáramos quién es nuestro Dios, lo conociéramos, pues tendríamos cada vez menos miedo, pero es algo normal. Lo experimentó David, lo experimentaron los grandes hombres de Dios. Experimentaron miedo, experimentaron angustia. Pero aquí el Señor dice, no temas. ¿Cuál es la causa? No es porque, no dice el Señor, no temas porque tú puedes. El poder está en ti, o como estamos viendo la serie, que la fuerza te acompañe. No es que no temas porque la fuerza te acompañe. Hay una razón de peso y el fundamento de nuestra vida, porque Cristo está con nosotros. Y por eso hace que si ya quieres echarte para atrás y huir, pues no, aquí estoy porque el Señor está conmigo. Y que venga la situación, la voy a enfrentar, pero no estoy solo, Cristo está conmigo. Y por eso aquí lo dice, no desmayes. Ya entiendes que yo estoy contigo, no desmayes. Dice la palabra, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Pero dice, si no desmayes, porque tendemos a cansarnos. Y eso pasa entre nosotros. De repente dices, no, pues yo quiero hacer las cosas bien, que te sigo puras cosas negativas. No, ya me cansé. Ya no. Eso nos pasa en el matrimonio. La esposa puede decir, oye, yo estoy esforzándome, buscando al Señor, caminando con el Señor, y el esposo no quiere. Pues ya, ahí se queda, ahí nos vemos. Él dice, no desmayes. Pero no es fácil. Igual con un hijo, con quien sea, es difícil
permanecer haciendo el bien y vencer con el bien el mal. Generalmente desmayamos, pero la razón que hoy no debemos temer es porque Dios está con nosotros. Y ahí viene también la ayuda de Dios, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No es que nosotros podamos porque somos muy santos, muy entregados, muy capaces, no. Porque cuando el hombre depende de Dios, no importa su capacidad. Cuando ese hombre entrega todo lo que es su capacidad al Señor, ese hombre no va a caer. No porque sea más fuerte que los demás, sino porque ha hecho de Cristo su fortaleza, ha hecho su roca. Entonces, por eso al día de hoy lo hemos hablado. Dios no quiere los hombres más capaces, quiere los hombres más entregados, más obedientes, porque Él es el que nos esfuerza. Él dice, Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Él es fuerza al cansado. Y el Señor entonces es el que nos esfuerza, y ahí lo que también, eso me da mucho aliento a mi corazón, a mi vida, y hoy te debe dar también a tu corazón. Él, cuando dependemos de Él y estamos en la roca y le hacemos caso, Él dice, siempre te ayudaré. Y me gusta ahí que el Señor lo remarca, que no dice te ayudaré, sino que dice siempre te ayudaré. Con esa seguridad, con ese poder, con esa autoridad de parte de nuestro Dios. Siempre te ayudaré. No a veces. No cuando tú crees, no cuando tú lo necesitas. Siempre te voy a ayudar. Siempre. Y dice, siempre te sustentaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, hoy es la palabra, que digo, no era la planeada en un inicio. Pero es importante entender esto. Van a venir las situaciones, ahora sí como dicen, van a venir los golpes a nuestra vida de diferentes formas, diferentes tipos, pero el Señor está con nosotros. Y por eso dice la palabra, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No porque seamos superhombres o supermujeres, sino porque de manera humilde reconocemos que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos sustenta, Él es el que nos esfuerza. Entonces hoy, pues vamos a entregarnos al Señor, que esto sirva definitivamente para decir, Señor, también quebrantar todo orgullo y decir, Señor, dependemos de ti. Mantenernos humildes, eso es lo que pasa, nos mantenemos humildes. Cuando ya ves que no puedes hacer nada, humanamente, pues te lleva una de dos, o amargarte y rechazar a Dios, o mantenerte humilde y decir, Señor, tú tienes el control. Te lo doy a ti, o sea, tú tienes el control porque yo te lo doy, de mi vida. Y para que tú hagas tu obra poderosa. Y si tengo que pasar aflicción y ser quebrantado, como Job, ¿qué terminó diciendo Job? ¿Qué aprendemos de la vida de Job? El famoso versículo, ¿verdad? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ya una relación no porque literalmente viera a Dios, pero dice, ahora sí ya palpo quién está conmigo. Ahora sí conozco a mi Dios de una manera real, de una manera vivencial. ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros desafortunadamente no hemos experimentado? La mayoría, pues sí, Dios está conmigo y hay que buscar a Cristo, pero hay un fundamento de peso. Ya cuando vives todas esas situaciones de aflicción, situaciones de muerte, pues cuando te das cuenta. Y como mencioné ahí una frase, nos damos cuenta de que estamos hechos. Pero si estás hecho en Cristo, estoy yo hecho en Cristo, no vamos a venir al ruido. Y el Señor siempre nos ayudará y siempre va a estar con nosotros. Entonces vamos a orar. Vamos a orar y